Vale, arratsaldeon, muy buenas tardes, ongi etorriak denoi. Oso placer handia da areto hau berriz ere beteta ikustea. Gaur Aldundiak argitaratutako liburu bat aurkeztera gatoz, Aldundiak Labastidako udalarekin, hain zuzen ere, eta gaur gurekin daukagu Juan Vidal Abarka, eta beste bi egileak ez daude gurekin, bat zoritxarrez liburua egiten ari zen bitartean zendu zelako, galdu genuen Alfonso de Otazu, eta hirugarren autorea, Igor Basterretxea gaur deitu du, gaixorik zegoela, eta bueno, ezin du hemen gurekin egotea. Decía que muy buenas tardes, muy bienvenidos, que es un enorme placer ver este salón lleno otra vez. Venimos hoy a presentar este libro sobre la Bastida, del que habrán tenido ustedes noticia, que edita el propio Ayuntamiento de la Bastida y la Diputación Foral de Álava. Es un libro escrito a tres manos o a seis manos por tres autores. Lamentablemente, Alfonso de Otazu hoy ya no está con nosotros. En diciembre del 2022 falleció, pero dejó culminada la parte del libro que a él le correspondió afrontar y redactar. Juan Vidal Abarca, que está hoy conmigo, conocido por todos ustedes, a quien ahora presentaré brevemente. Y en esta mesa debería estar hoy junto con Juan Igor Basterretxea, que es un hombre de Elorrio, pero con fuerte vinculación desde niño con el municipio de La Bastida, dado que, como tantos vizcaínos, pues veraneaba allí, y es una de las personas que ha estado redactando este libro. Igor no puede estar hoy aquí porque pues está enfermo, con fiebre, y bueno, él, como ustedes imaginarán, pues bastante triste, no nos puede hoy acompañar. Así que me ha tocado, en cuanto que responsable, director de esta Casa de Cultura en Nacialdecoa, dar la bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, a Juan Vidal Abarca, acompañarle un momento. Yo le dejaré enseguida para que él haga la presentación, pero bueno, como buenos anfitriones, ¿verdad?, damos la bienvenida. Este libro se empezó a gestar hace más de 20 años. Alfonso de Otazu, por su parte, y Igor Basterretxea por la suya, cada uno iba investigando cosas sobre la Bastida, y Juan Vidal Abarca también estaba con sus cosas de heráldica, ¿verdad? Y confluyeron en un archivo. Me contaba ahora Juan que se conocieron Igor y Alfonso allí investigando, empezaron a entablar conversación y se dieron cuenta que estaban investigando sobre el mismo asunto, sobre la Bastida, un pueblo, una villa, no es villa, la Bastida es villa, ¿verdad? Eso me venía a la cabeza, digo, a ver si voy a decir alguna cosa que no es correcta. Sobre la villa de la Bastida se dieron cuenta que estaban investigando lo mismo y se pusieron a trabajar en común. Y un poco más adelante se les unió Juan Vidal Abarca con la parte de la heráldica y la genealogía. Bueno, todo esto y mucho más nos lo contará Juan, pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para presentar a Juan Vidal Abarca. Ahora comentábamos que él ha sido compañero de trabajo en la Diputación Foral de Álava durante muchos años, desde 1969. Háganse ustedes idea, yo nací en el 68. Y este hombre ya estaba aquí trabajando, sí, imbatible. Bueno, él es miembro de la Real Academia de la Historia, es ingeniero de caminos de formación, y es socio de Eusko Ikaskuntza, socio de la Sociedad Landazuri, miembro numerario de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, bueno, historiador especializado en heráldica y genealogía, que ya en el año 1975 publicó un primer libro sobre linajes alaveses, los Aguirre, marqueses de Montehermoso. En los años 90, relaciones entre la nobleza riojana y la del País Vasco en la Edad Moderna. Y bueno, en el 93, una historia y genealogía sobre los Herrán. Bueno, sin más dilación, yo creo que todos ustedes le conocen a Juan y él hará ahora una presentación que seguro que hace las delicias de todos ustedes. Como decía y repito, eskerrik asko etortzeagatik y un fuerte aplauso para Juan. Buenas tardes.
Bueno, tengo la gran responsabilidad de hacerme cargo de la presentación cuando los autores pues han sido tres. Uno de ellos falleció, pero Igor Basterrechea pues hoy ha salido estaba enfermo y lo peor es que estaba afónico y no podía hablar. Y entonces, para mí es una responsabilidad máxima el presentaros a vosotros. Pues este libro, que ya os he explicado, tiene una gestión muy antigua y ha coincidido en que la Bastida, que es lo que nos ha causado o provocado a los tres el meternos a investigar sobre ello, es un pueblo muy singular, muy singular. Solo recorrer sus calles ya te das cuenta que, bueno, pero ¿qué es esto? Todos edificios de sillería, paredes enteras de sillería, todo con un estilo sumamente sobrio. Se ve que esto ha sido sumamente rico y efectivamente fue. La Bastida, gracias a la implantación del vino, de plantar viñas, etcétera, etcétera, y todo hecho con mucha cabeza, muchas familias, todos en la misma labor, pues ha dado lugar a que en el siglo XVII y XVIII fuese un emporio, yo diría, del pueblo de La Rioja, tanto alavesa como castellana, que tenían más producción, etcétera, etcétera, y se nota en lo que ha quedado en casas, etcétera, etcétera. Bien, a mí me gustaría indicaros un poco, la Bastida tiene muchas singularidades. Una de ellas, este es el mapa de Vitoria, de Álava, y tenemos, la Bastida es esta especie de lengua aquí, absurda, digamos, que parece que no tiene nada que ver con nada. Pero, vamos a ver, antes de que se fundase la Bastida, existiese la Bastida, se fundó por, creo que fue Sancho el Sabio, en 1176, se fundó San Vicente de la Sonsierra, que es esto que vemos aquí, más todo el territorio de la Bastida. Esto ya es jurisdicción de la Guardia. Luego esto ha tenido muchas vicisitudes de pasar de Castilla, luego Navarra, Castilla, Navarra. Entonces fue el rey castellano, Enrique III, quiero recordar, el que fundó la Bastida en 1254 o 40 y tantos, desgajándolo de la jurisdicción de San Vicente de la Sonsierra. Por eso mismo, La Rioja, ya siglos XIII, XIV, XV, se mantuvo dentro del Reino de Navarra y se incorporó a Álava pues en 1490 y tantos. Hasta entonces fue Navarra absolutamente navarro. Y toda esta parte, en cambio, quedó como castellana. Pero la Bastida tuvo, al ser nombrado villa, tuvo su personalidad propia y su independencia, y cuando llegó el momento decidió, yo quiero ser alavés, quiero ser de Álava. Mientras que San Vicente de Sonsierra y los pueblos afines, pues Ábalos, Ábalos, San Vicente, Rivas de Tereso, toda esa zona, que habían sido, digamos, castellanos, quedaron como castellanos y como riojanos. Por eso La Rioja, que en realidad el río Ebro parece que es el que rigurosamente señala, por aquí es una cosa, por aquí es otra, aquí no. Aquí esto quedó como Rioja castellana, y tenemos también un pequeño apéndice aquí, Briñas, que también está a este lado del Ebro. Bueno, pues la Bastida estuvo un tiempo entre que si soy navarro, que si soy castellano, y estaban había muchas luchas. Entonces, por esa razón, se fundó la Bastida. Es posible que sea esto. Se fundó la Bastida y se hizo un castillo allí. Hoy día el castillo existe, permanece, pero está en un estado, simplemente se nota porque está en lo alto de un pueblo, en lo alto de un monte. Entonces, la Bastida quedó aislado
y, digamos, vamos a ver un poco lo que fue la Bastida al principio, que era la parte alta del... indicando, esto es la Bastida actualmente, esta es la calle de entrada, la calle de salida y la carretera. La Bastida era entonces la iglesia del Cristo, el castillo, y luego al tener un fuero, los habitantes tenían una serie de privilegios, precisamente para llamar a que la gente fuese a vecindarlos y prosperasen. Entonces, se crearon dos barrios que siguen existiendo hoy, el barrio de la Mota y el barrio del Olmo, que visto aquí en este plano, pues parece todo muy bonito, pero si vemos en cómo son realmente, tenemos esto es una foto desde la parte baja, en la carretera que entra, y vemos aquí arriba, aquí está el castillo. Y aquí está la iglesia del Cristo, la antigua parroquia. Y esto es ya parte del barrio del Olmo, porque el resto no se llega a ver. Entonces, la Bastida siguió creciendo, y llegó, ya estamos empezando el siglo XVI, pongamos 1500 por ahí, que ya empezó a desarrollarse la viña, a sustituirse el cereal por viña, porque claro, la Bastida luego tiene una parte que llega hasta el Ebro, que es bastante llana y bastante productiva, digamos, que es hacia donde se ha desarrollado la Bastida en las últimas décadas, porque el casco viejo no admite ampliación, y toda ella es de aquí para abajo, como vamos a ver ahora. Entonces, esto es la Bastida actual. Como hemos dicho, la iglesia del Cristo, el castillo, barrio del Olmo y barrio de la Mota, con unos desniveles, a los que los conozcáis, tremendos. Llega el año 1500, es muy difícil porque la falta de documentación es brutal. A partir del siglo XVII, en cambio, la documentación es impresionante. La propia documentación generada en la Bastida por el desarrollo de la vida normal, recogida en los registros notariales de los notarios que entonces se llamaban escribanos. Ahí está registrado absolutamente todo: poderes, ventas, compras, litigios, testamentarías, etc. Y además, al ser villa, el alcalde, como en todas las villas, si habéis visto alguna vez que se dice no sé quién, alcalde y juez ordinario. El alcalde era el juez. No había, los juzgados se pusieron en el siglo XIX. Hasta entonces el juez era el alcalde. Entonces, eso también, los litigios más o menos domésticos, por un linde, porque me has insultado, por lo que sea, que ha habido infinidad de ellos y que han trascendido y están recogidos, y en una parte del libro que se llama La Bastida, un pueblo de armas tomar, pues hay agresiones entre vecinos, envidias, etcétera, y todo eso está recogido minuciosamente en la documentación. Pues bien, hasta 1600, la única documentación que existe un poco de 1550 a 1600 es la documentación parroquial, bautismos, pero documentación muy pobre, porque dice no sé cuántos, a lo mejor hijo de Antonio y de Felisa. Y ellos en aquel día ya sabían quién era Antonio y Felisa, pero nosotros ahora pues ni idea. Y eso dificulta y es un incentivo, porque si fuese tan fácil, como digo, tanta documentación, todo fácil, no tendría gracia. Y realmente no es así, sino que hay que ordenar, averiguar. Una característica
de La Bastida y de muchos otros pueblos es lo que se llama endogamia, que es que se casan entre ellos. Hay apenas intervenciones con pueblos colindantes y a su vez entre parientes se casan constantemente. Y encuentras concretamente, un ejemplo es una persona que se apellida Gil, Gil, Gil y Gil, porque su padre era Gil y Gil y su madre Gil y Gil. Pero los de La Bastida, en aquellos tiempos, siglos XVII y XVIII, lo que hicieron es que no se aclaraban. Entonces lo que hicieron es, todas las veces que figura una persona, figura con los dos apellidos, como se hace hoy día, que es una medida inteligentísima, y que no me explico cómo el mundo entero, Europa, América, adoptan ese sistema en lugar de tener un solo apellido, que es una estupidez, pudiendo tener dos, pero bueno. Llegaba el siglo a 1500, digamos, ya no se caben en la parte antigua, en el Olmo y en el Cristo, y en la Mota. Entonces, La Bastida ya vendía vino, y venían los arrieros, y entraban por un camino, por aquí, que es actualmente la entrada, y luego el que quería seguían por aquí hacia San Vicente de la Sierra. Y era un poco, aunque lo parezca, no era un sitio de paso. El que iba a La Bastida, iba a La Bastida a comprar vino, a vender vino, o a comprar y vender otra serie de cosas necesarias en una villa. Entonces, a partir de 1500, son estimaciones porque no deciden, bueno, vamos a poblar esta parte. Aquí está el Arco de Santa María, de aquí a aquí, ahora se llama Calle Mayor, y de aquí a aquí se llama La Razuría. Pero para el desconcierto de los investigadores, a la calle, la Razuría era la Calle Mayor también. Entonces dice, una casa en La Razuría, no sabe si es aquí o aquí. Requiere una investigación extra, no es tan fácil. Y luego la salida era más fácil porque no tenía más... Bueno, tenían diversos nombres, pero sucesivos. La primera era el portal de San Vicente. Aquí hubo en San Vicente, hubo un portal de estas dos casas, que ha desaparecido. Las casas existen, pero el portal ha desaparecido, pero hay miles de referencias de él. Y aquí está el Arco de Santa María, es un arco espléndido, muy bonito. Los dos se construyeron en el siglo XVIII. Y es curioso que no me acuerdo la cifra, pues a lo mejor costó 1.500 reales, que era una cifra, pues a lo mejor costó 200 reales. O sea, es precioso, muy bonito, tiene el escudo de la villa y se llama Arco de Santa María. Y no sabemos cómo es, no ha llegado a haber fotos de él, pero debía ser muy birria por lo poco que costó su construcción. Bien, entonces, tratando de explicar un poco cómo se fue urbanizando la parte de abajo, estas dos calles, pues voy a explicar un poco ejemplos prácticos, que es concretamente cómo se fueron estableciendo ahí varias familias, las más importantes, pues los Paternina, los Albiz y los Quintano, que son un poco, los Paternina menos, pero son los que dan eje al discurso del libro, de las principales familias de cosecheros que había, bueno, todas eran cosecheras. Bien, entonces vamos a ver dónde se asentaron estas familias. Los primeros que se asientan son los Paternina. Tenemos un recuadro de las casas que tuvieron. Los Albiz es en azul y los Quintano en este verde.
¿Esto qué quiere decir? Que aquí tuvieron los Albiz una casa que era un trujal. Bueno, los Paternina, el Paternina que viene aquí, vienen de Guereño, bueno, de Peñacerrada y de Guereño, porque Paternina es un topónimo absolutamente alavés. Paternina fue un despoblado que está al lado de Salinas, de Salvatierra de Álava. En Salvatierra de Álava, siglos XV, XVI, XVII, ha habido familias apilladas Paternina. Una de esas ramas vino a Vitoria, fue una familia muy importante, y fijaros, lo que es hoy día el pórtico de la Catedral Vieja, que entras, está cubierto y están los pórticos con la Virgen Blanca. Ese fue una capilla particular de un canónigo de Santa María, don Diego Fernández de Paternina. Enlazaron con las familias más importantes de Vitoria, pero fue otra familia distinta, no tiene nada que ver con los de la Bastida. Llega un Juan Martínez de Paternina, que debió nacer o bien en el Gaceo, en el Guereño que hemos dicho, o bien en Peñacerrada, donde era vecino su padre. Y este ya empezó a tener relación con, bueno, no hemos dicho una cosa fundamental, que es que en 1370 Enrique II, llamado de las Mercedes, cuando consiguió la corona contra su hermano Pedro I el Cruel, que hubo una batalla de Nájera, etc., a todos los que le ayudaron los premió de tales formas que le llamaban Enrique de las Mercedes. Y a los Sarmiento, que estuvieron de su lado, bueno, inicialmente estuvieron del lado de Pedro I el Cruel, pero al conocer hasta qué términos de crueldad pudo llegar, se pasaron al bando de Enrique II. Pues le hizo en 1370 donación de la Bastida, toda esa lengua que hemos visto entera. Ya tenía título de villa porque tenía fuero. Y luego, años siguientes, le hizo donación de Ocio, Peñacerrada, Pipaón, Lagrán, Martínez, a Tierra de Izquiz, Urturi, o sea, toda la franja que está encima, al norte de la Sierra de Cantabria. Y bueno, entonces este Juan Martínez de Paternina tuvo su relación con el Sarmiento, ya eran condes, y el señorío máximo de esta familia de Sarmiento era Salinas de Añana, una fuente de riqueza impresionante desde el tiempo de los romanos, que empezaron a explotar la sal. Entonces, el conde de Salinas reclutó a estancias reales un batallón, me parece que fueron 400 infantes, tomados de Álava y de otras provincias, para ir a la guerra de Bretaña. Bretaña, estoy hablando de 1489. Bretaña era un reino independiente, no era francés todavía, lo fue después. Entonces fueron con Juan Martí de Paternina, con el conde de capitán llevando el batallón a Bretaña. ¿Qué pasó? Que se llegaron a un acuerdo y no hubo guerra. Y entonces en 1490 vuelven todos aquí. Hay constancia documental en el archivo de Simancas, me parece que era, de cómo todos los que vuelven dicen, oye, no hemos guerreado, pero hemos ido y vuelto, y piden como ciertos derechos. Entonces, pienso yo que Juan Martínez de Paternina vino en 1490 y al amparo del conde de Salinas, pues no sé, porque el conde realmente no era propietario de las tierras. Hay casos, por ejemplo, el señorío de Martiudá, era de los Mendoza.
eran propietarios de casas, tierras y todo. Que recuerdo yo que la Diputación de Álava compró todos a los poseedores entonces, que era una familia en Mazarredo de Valencia, compró todo, pero son casos singulares. Lo normal es que el señorío sea una cuestión jurisdiccional de cobrar una serie de derechos y realmente no se entrometían apenas. Eran unos señoríos, nada de que ver con señoríos feudales, los derechos de pernada que habréis oído por ahí, que tenían, por ejemplo, los Butrón en Aramayona, de los cuales, bueno, ha corrido mucha tinta hablando de ellos. Pues le facilitó a Paternina hacerse con todos estos solares, entonces, que edificó. Y a ver, vamos a ver, bien, esta es la casa principal que hizo Paternina. Era esta casa, bueno, esta casa es la parte que se conserva. Luego hay otras dos partes que han desaparecido. Están las fachadas y dentro vacíos. Era una casa que la hizo un hijo de este señor, porque ya estamos en el siglo XVI medio. Está tiene el escudo aquí de Paternina, que es un escudo muy peculiar, que es un árbol con un leberel o un lobo debajo y un pájaro encima de la copa del árbol, lo cual ayuda muchísimo a identificar, porque un árbol con un lobo o un árbol con dos lobos, pues no dice absolutamente nada, porque había infinidades de apellidos, concretamente en el País Vasco, que tenían esas armas. Bien, entonces el señor hizo estas tres, luego y repartió una a cada hijo, y luego ya hicieron los siguientes, bueno, vamos a volver al anterior, los siguientes que eran Trujales y una casa mesón, porque una de las grandes cosas de la Bastida es la cantidad de mesones que había, porque, ya como os he dicho, la Bastida era fin de trayecto, entonces había muchísimos mesones. La mayoría de ellos eran propiedad de las grandes familias porque era una ocupación muy rentable. Entonces, lo de los Albiz viene un poco después, que también le haremos un capítulo. Entonces, esta primera es la casa importante. Aquí están unos huecos, y que es lo que está. Que la casa, cuando se hizo, tenía 33 metros de longitud. Y ahora una parte está, como hemos visto, otras dos derruidas. Pero resulta, no sé si lo veríamos bien, pero tampoco es, que se ve, que veis que los sillares, que están estropeados y porque tienen muchos siglos, muestran una continuidad total a partir a lo largo de las tres casas. Se ve que esas tres han sido una sola casa. Se documenta que han sido de un solo propietario, que han sido luego de sus hijos, y es una cosa curiosa como de primeras ya hacen una casa tan grande y un solo piso, luego ya se hacen más grandes, se hacen hasta los palacios que vamos a ir viendo. Entonces, de los Paternina, pues hay una rama principal y luego estos tienen una singularidad, los Paternina, que es que no practicaron esa endogamia, que digo, salvo casos muy raros. Siempre casaron con gentes de Briñas, pues sitios de Briñas, Tricio, Fuenmayor, Casa la Reina, y concretamente y de Cenicero. Y por esa boda de Cenicero heredaron una buena hacienda en Ollauri,
Lo cual hizo que la familia se partiera más o menos en dos ramas. Una heredó lo de la Bastida y otra lo de Ollauri. Y esta rama de Ollauri es la que con el tiempo luego tuvieron más contacto, porque esta rama de la Bastida llegó un momento, desapareció, porque no hubo descendientes. Entonces todo lo de la Bastida pasó a la rama de Ollauri, que a su vez se volvió a extinguir en dos ramas. Otra propiamente la Bastida y otra la de Ollauri. La de Ollauri han hecho, digamos, bodas estupendas. Ha sido la que en su día, creo que fue en 1922, fundó las bodegas Paternina en Ollauri, y luego fundaron en Haro las grandes bodegas Paternina, que yo recuerdo en mis tiempos que era como el no va más de las bodegas. Luego ha sido tal la invasión que ya no dice nada. Hoy día es un pequeño holding que hacen vinos de la Bastida, vinos en La Rioja, en la Ribera del Duero y en Jerez de la Frontera. En cambio, y incluso llegan a hacerse con el título de marqueses de Terán. Y hoy día existe ese título, existe una persona apellidada Paternina y una familia que sigue. Bueno, lo de Ollauri le heredaron unos sobrinos y ya no, pero viven en Logroño, es una familia riojana, 100% oriunda de la Bastida. Cosa que bodegas Paternina, yo nunca en mis tiempos lo asociaba a la Bastida, pero nació en la Bastida y por un matrimonio pues muy bien planeado, pues llegó a adquirir esas cantidad de bienes en Ollauri. Bueno, la rama de la Bastida siguió tranquilamente, ya digo que se escindió, desapareció y volvió a ser una rama secundaria de la de Ollauri, pero bueno, eso es lo de menos. Llegamos hasta los últimos en el siglo pasado, a final del siglo pasado. Precisamente el casi último, diríamos, era un Miguel de Paternina, era médico de profesión, que vivía en San Sebastián, que escribió un libro sobre la familia basándose en todo el archivo familiar que él tenía. Yo lo he conocido, me proporcionó el libro, etcétera, y bueno, yo le proporcioné muchos datos de los Paternina de Vitoria que apenas conocía y que le hacían muchísima ilusión. ¿Qué ocurre? Que esta persona no era muy entendido, hizo lo que pudo y el libro da a conocer cosas y citas importantísimas. Una de ellas, que es a la que vamos ahora, que es una anécdota, digamos, que no sé si se conoce, que es que en esta casa estuvo viviendo Napoleón Bonaparte. Después de salir de Vitoria, iba hacia Madrid y dicen las crónicas que tenía que hacer noche y que le dijeron de ir a Haro a hacer noche. Y él dijo que ni hablar, no sabemos por qué. Y entonces le recondujeron a esta casa, a la casa de los Paternina. En ese momento había muerto el dueño, vivía la viuda y un hijo de 4 años. No creo que tuviesen, ni siquiera le viesen, ni nada a Bonaparte. Pero el médico que ha muerto hace relativamente poco, él lo cuenta y dice que en la casa estaba, y a lo mejor está todavía, no lo sé, la cama en la que durmió Napoleón. Bueno, estos, ya he dicho, los Paternina eran muy peculiares, no eran igual que los otros que eran al vino. Estos tenían cosecheros, pero eran una familia, digamos, más refinada, por matrimonios. Los matrimonios con gente de fuera siempre aportan cosas nuevas, ideas nuevas, costumbres nuevas. Y, por ejemplo, una cosa curiosa, en el siglo XVII, bueno, ya llegaremos a ello,
¿Habéis visto dónde estaba la ermita? Allí en el Alto del Monte. Pues toda esta parte de abajo, que ya se empezó en 1500 y pico, tenían que subir hasta allá arriba, era bastante penoso. Entonces, en el siglo XVII, ya 1600 y muy poco, deciden hacer una nueva iglesia. Una iglesia, la habréis conocido, descomunal, como todas las iglesias de La Rioja, porque eran pueblos riquísimos, merced al vino. Pues también tenía la Bastida un convento de franciscanos, se llamaba San Andrés de Muga, que estaba al sur del pueblo, del cual no ha quedado absolutamente nada, salvo, es curioso, los pilares de todas las columnas de la iglesia. Esto, nuestro compañero hoy ausente, Igor Basterrechea, él me enseñó que están allí y que, digamos, si pudiéramos subir o con un dron hacer una foto, se ve perfectamente el plano del convento, de cómo fue el convento. Es algo asombroso. Creo que no hay ninguna foto de ello en el libro, es una pena. Pues tanto en la parroquia nueva, que se tardó del orden de 50, 60 años, fue a cargo de artistas todos cántabros, absolutamente todos. Ribagüero fue el maestro arquitecto. Fueron varias generaciones las que empezaron y siguieron. La torre fue el último que se hizo, que es una torre descomunal, y ya se hizo en 1680, y se empezó en 1620 y tantos. Bueno, pues tanto en esas fechas también se renovó la iglesia del convento de San Francisco. Y en ambas, al construirlas, como se ha hecho siempre, se crean una serie de capillas particulares que se venden a las familias. Bueno, todas las parroquias de Vitoria tienen esas capillas, lo que pasa es que lo tienen de siglos atrás. Y en este caso, que son cosas creadas en ese momento, pues, digamos, salen a la venta. Y las familias, digamos, así, perdonadme la expresión, perdían el culo por tener una capilla familiar donde se podían enterrar. Podían poner una reja, poner escudos, incluso se sentaban para ver la misa o los oficios divinos. Y tanto el convento de Santo Domingo como la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora sacaron numerosas capillas familiares para que la gente los comprase, y la gente los compraba, o bien daba un donativo, o bien se comprometían a hacer una fundación de misas, con lo cual se llamaba capellanía o aniversarios perpetuos, en el cual las personas daban unos bienes, o mejor dicho, grababan unos bienes para que con su renta se pagase una serie de misas. Eso también podía valer para conseguir una capilla. Pues bien, los Paternina no hicieron caso ninguno. No necesitaban una capilla particular para demostrar que eran nobles, que eran estatus social alto, etc. En cambio, todos los demás, Albiz Quintano, Ábalos, unos del campo también, todos a sus capillas particulares que han seguido hasta el siglo XIX, que con la desamortización pues todo se fue a pique. Bien, pues otro detalle también es de los Paternina, aparte de que no optaron a las capillas, porque podían, por prestigio social y por poder económico, podían haberlo hecho, pero no les interesó. Pues en un inventario de bienes de principio del siglo XIX, o sea, muy cerca de cuando estuvo Napoleón, que no lo he dicho, pero era 10 y 11 de noviembre de 1808. Ay, y ahí, que no se me había hacer el comentario, pero ¿por qué vinieron aquí?
estando como estaba el palacio, la casa palacio de los Albiz, que es la que está al lado del ayuntamiento, fantástico, descomunal, mucho más a propósito para un emperador como Napoleón. Bien, pues resulta que en esa casa, si nos da tiempo hablaremos un poco de ella, los Albiz fueron haciendo casas cada vez más relumbrantes, cada vez más, hasta que hicieron el palacio y ya descansaron. Y el palacio tenía lagos, trujal, toda serie de elementos para hacer vino, todos los adminículos, porque su obsesión absoluta era el vino. Entonces, en noviembre, pues si no estaba la vendimia terminada, pues estaría todo el vino en fermentación y es seguro que habría un tufo en ese palacio insoportable. Y eso, pienso yo, que por eso no lo llevaron a Napoleón. Dijeron, no, que le va a echar para atrás. Y los Paternina, que estaban muy bien relacionados, en los Paternina, muy relacionados con toda la aristocracia de riojana, Rioja Alavesa, Rioja castellana, hacían sus pequeños saraos, fiestas de sociedad, y eran muy conocidos. Eran ilustrados, afrancesados, o sea que eso también me mueve a pensar que, bueno, que llevan a Napoleón a casa de unos que es bastante afín a la causa napoleónica. Pues en un inventario de bienes aparece que tenían un clavecín y un pianoforte, los Paternina de la Bastida en esa casa, cosa bastante insólita. No sé si sabéis, el clavecín, se aprieta una tecla y se suelta un muelle y hay una púa que da en una cuerda. Da igual que suene, que aprietes fuerte o suave, da igual. El que da la fuerza es un muelle que existe, que no hay más que una fuerza. En cambio, en el piano, al apretar la tecla, hay un mazo que pim, pega en las cuerdas. Si aprietas fuerte, da fuerte. Si aprietas suave, da suave. Y en italiano, suave es piano y fuerte es forte. Y ahí viene el nombre de pianoforte, que tiene un sistema, digamos, de pulsar y de tocar las cuerdas totalmente nuevo, y no hay más que ver la evolución que ha tenido este invento a lo largo de la historia, que es inabordable. En cambio, el clavecín desapareció totalmente. O sea, estos tenían un pianoforte que era, digamos, medio inventó un tal Silbermann, un alemán, hacia 1750, o sea que no sabemos desde cuándo tenían el pianoforte. Pero lo que sí es cierto que conservaban un clavecín que ya no se usaba, porque ya se había derrocado, lo había enterrado el piano. Un clavecín que a lo mejor venía pues, de hace 50 o más años, o sea, una familia muy, muy cultivada. Bien, pues entonces vamos a pasar a los Albiz, que tiene un recorrido totalmente distinto en cuanto a mentalidad, y eso que en las primeras generaciones de Albiz y de Paternina, las primeras generaciones de Albiz son Albiz y Paternina, porque hay dos Albiz que se casan con dos hermanas Paternina, o sea, eran muy afines. Luego ya se fueron separando, y bien, aquí tenemos los Albiz. Su primera adquisición es esta casita. Bien, bueno, estamos hablando ya siglo de 1600. Esto está a tope, está lleno. Digamos, no hay sitio para comprar. Entonces, los Albiz van a Salto de Mata. Bueno, aquí hay una parte, esta de la calle, que ha desaparecido. Y verdaderamente, salvo un palacio que había aquí, no merecía la pena. Entonces, ¿cómo estaba la Bastida? La Bastida tenía esta calle, que es la calle por la que se entra como la mejor. Y luego,
Estas casas detrás tenían una gran explanada y las casas podían tener huertas, cerrados y toda serie de todo lo que quisieran porque estaba llano. En cambio, las que estaban aquí a la derecha daban algunos a la muralla del Olmo y no tenían más que un pequeño patio y nada, o sea, eran mucho más apetecibles las del costado izquierdo. Y lo mismo pasaba aquí. Estas también tenían todo este espacio, que en realidad esto estaba repartido entre ellas, pasa como allá rolado en todas, pues no se nota. Y este de aquí atrás, pues bueno, la muralla esto que vemos aquí es la muralla, que hoy día se puede pasear por ahí y se ha descubierto, etcétera, etcétera. Aquí había un poco más sitio, pero bueno. Y pasa otra cosa, como decimos, que está lleno, pero ¿qué hacemos? Porque claro, seguía el pueblo exultante de producción de vino. Un ejemplo que es asombroso es, bueno, ya sabéis que antes se pagaban los diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, etcétera, etcétera, y eso se llevaba a rajatabla. La Iglesia lo cobraba y si no amenazaba con pecado mortal, acordaros. Y los diezmos estaban divididos. Un cuarto de los diezmos lo cobraban los canónigos de Calahorra, por cuestiones antiquísimas, medievales, y 3/4 lo que se llamaba el cabildo de beneficiados de la Bastida. Por cierto, aquí vemos, esta es la iglesia que se hizo, esto es una sacristía y esto es la torre. Por detrás hay un desnivel brutal. Los canónigos de Calahorra tenían una cueva donde trataban, claro, los diezmos se daban en uva, no en vino elaborado, en uva. Y si había ganado también, pues en terneros o en corderos, se pagaba el diezmo de lo que produjesen. Y tenían su cueva, que está en la cuesta del hospital. En el libro hay una foto, pero no está puesto para verlo ahora. Ahí tenían su cueva y ahí trataban ellos todavía se conserva la cueva, ahí trataban los canónigos de Calahorra el cuarto del diezmo. Pero los beneficiados tenían inicialmente, muy cerca de la plaza, en esta zona, tenían lo que llamaban la badía o abadía o la casa decimal, que me cuesta saber un poco que exactamente era eso. Y en 1622, o sea, imaginaos todavía lo pronto que estamos hablando, era tal la cantidad de uva que recibían de los diezmos, porque se producía muchísimo, pues el diezmo era muchísimo también. Hicieron en otra parte del pueblo, curiosamente, no sé si hay, llegará, sí, es uno de estos edificios. Un edificio enorme, tendrá como 30 metros de largo y con trujales, lagos, toda serie de cosas para tratar la uva de los diezmos. Luego, ya en la desamortización, se sacó a pública subasta y de esa casa, tenía una planta, se hicieron 4 viviendas. Se vendió a 4 propietarios. Eso os da una idea de ya la producción de vino tan tremenda que había a principios del siglo XVII. Bien, entonces necesitaban sitio para poder ampliar el pueblo más,
Pero ¿cómo lo ampliaban? Bueno, uno de los sitios fue ampliar esta zona, que esta zona que estaba antes del arco pues era como la zona de entrada, y casualmente esto, de esta parte la mayoría eran mesones. Había otros mesones aquí, incluso a la de la Plaza Mayor, pero lo lógico hubiese sido, parece a mí, que tenemos una calle, bueno, pues aquí hacemos otra calle, y aquí otra calle paralela, como las ciudades medievales que tienen ese casco, como puede ser Vitoria, ya se hacen con las calles pensando en ello. Pero ¿qué pasa? Que claro, en todas estas casas tenían sus huertas, todos sus aditamentos, y no estaban para la labor. Entonces se recurrió a una cosa curiosa, especialmente en esta parte. Si os fijáis aquí, se ve un pequeño entrante entre casa y casa, aquí otro. Pues hicieron unos callejones, y al fondo de los callejones se construyeron casas. Algunas veces eran casas adyacentes al propio negocio de la casa principal. En el caso de los Albiz, que vamos a ver, pues tenían detrás una casa para los sirvientes, no sirvientes habituales, para la gente que iba a hacer la vendimia, porque, como es lógico, entonces se seguía cogiendo racimo a mano. Pues bien, los Albiz, digamos, compran donde pueden. Este es el palacio que se hicieron al final de todo. Pero aquí compran este que quedaba ahí, aquí hay otro pequeño, y estos dos. Estos dos son dos casas más importantes. Entonces, lo van heredando. Bueno, ahí hay un matrimonio de un Albiz con una señora Quintano, que es esa familia Quintano en la que surgió en el siglo XVIII un Manuel Quintano, que era canónigo de Burgos y de Sevilla, que es el que se fue a Burdeos, estudió el método de Burdeos de extracción de vino, que era muchísimo mejor que lo que se hacía aquí, que era bastante vasto, lo permitía, por ejemplo, exportar el vino. El vino no se pasaba por salir unos días fuera, no, se conservaba el vino. Y eso hace a Quintano, la palabra Quintano tiene un resorte mágico que este Alfonso Tazu, que era descendiente de esa familia, pues le da toda su fuerza. Pues entonces dicen, bueno, vamos a ver, se llama Pedro Albiz, casado con un señor Quintano, que decide que estas dos casas pues que no eran nada. Decide hacerse bueno, los Albiz, primero de todo, se habían instalado aquí arriba. Es un torreón que es lo más alto de la parte un torreón que es hoy día parece medieval casi, o del siglo XV, y luego también se instalaron aquí, pero muy tímidamente. Esta es una casa sencillísima, pero todo de sillería por arriba y por abajo, menos el tejado, claro. Y entonces decide hacerse una buena casa en esa calle. Como ven, este es uno de esos callejones que os digo, que al fondo pues tiene una o dos puertas. Y esos callejones se les dio un nombre curiosísimo, que lo siguen conservando, que por ejemplo el de este sería Callejón Segundo de la derecha de Berlandino, porque esta calle se llamó Portal de San Vicente, como hemos dicho, luego se llamó calle de Berlandino. No sabemos, nadie sabe quién era ese Berlandino. Y luego ya en el siglo XX casi se llamó calle del Frontín, porque al final, en una zona que hemos estado viendo, en esta zona de aquí desparramada, aquí hubo un frontón. Aquí, que había más sitio, se hizo un callejón primero de la izquierda de Berlandino y un callejón segundo, y aquí había una plaza totalmente interior, con un acceso aquí estrechito, y en esa plaza se organizó un frontón, y por eso se llama Frontín,
cuando no tiene ninguna raigambre ni ninguna solera, y en el berlandino, pues sí la tiene. Vamos a ver a la casa, solidez absoluta, como podéis ver, sillería por todas partes, y luego el escudo. El escudo de los Albiz, que es esto más esto, y de los Quintano. Los Quintano es un escudo también de esos fáciles de reconocer, porque es un león que en cada pata tiene una pesa. No se aprecia, pero así es. Bien, entonces, no sé, este señor, el Albiz, que hace esto con su mujer, la Quintano, tiene un hijo que se llama Lupercio, es un nombre muy típico que solo he encontrado en la Bastida. Dice que eso es poco, que esto es poco para él. Él quiere más, y se decide hacer la Casa Palacio. Aquí está el ayuntamiento y una Casa Palacio. Entonces tiene que comprar unos terrenos que había aquí de una fundación, una especie de palacete que había hecho un canónigo, el canónigo Marroquín, y tuvo que gastar primero para comprarlo. Entonces, su madre, que ya era viuda, para echarle una mano, decide y vende esta casa y esta de enfrente las vende para pagar lo que era el palacio, el suelo del palacio. Luego su hijo ya se mete también con un gran arquitecto, el Ribagüero, que era el mismo, porque fue 1680, 70, 80, cuando se hizo todo esto, justo cuando se estaba acabando la iglesia. Bien, entonces ya se decide hacer esto, el palacio, y ya se queda tranquilo. Porque después era querer, esto no, aquí más, ahora compro aquí, allí. También compraron luego por la Mota, porque no tenían dónde meter la uva. Entonces se compraban casas por donde fuese para habilitarlas para la uva. Y como os he dicho, así como en su casa, no tenía trujal ni nada. Lo que sí tenían era cueva para guardar el vino. En el palacio, trujal, lagos, toda serie de... todo para elaborar el vino. Y esta familia Albiz, bueno, pues prosiguió y acabó una señora, una Ramona Norberta Albiz, casada con un bilbaíno de empuje, se llamaba José Rafael Vitoria de Lecea, apellido de raigambre por Vitoria y por Lecea alavesa, y se decidieron hacer un pedazo de bodega en la zona del Otero, que está aquí abajo, que no se aprecia, una bodega a grandísima escala según los métodos de Burdeos, que su pariente, entre pariente Quintano, que la gente al principio se negaba a seguir las directrices de Quintano, porque ellos lo han hecho siempre así, y ya sabéis cómo a la gente le gusta mucho cambiar. Entonces, para hacer esa bodega, tuvo que vender esta casa. La vendió a una familia, se llama Tros de Ilarduya, oriunda de Salvatierra, que se habían establecido aquí como gobernadores o como de los condes de Salinas, administradores de los condes de Salinas. Y luego esta casa, esta foto que hemos visto desde hace muy poco, está perfecta. La ha adquirido ahora las bodegas Remeyuri, con intención, no sé si de hacer algo, pero de momento para evitar que se vaya. Bueno, pues esta señora, la Ramona Norberta, hace eso con su marido, pero se queda viuda y se casa con un primo suyo, don Luis de Salazar y Salazar, que fue un marino muy famoso,
vitoriano, de la familia Salazar de Manzanos, que es una familia, digamos, de primerísimo rango. Fue ministro de Marina, perteneció al almirantazgo, una serie de cargos de primera, y le dieron el título de condes de Salazar. Pero no tuvieron hijos, ninguno de los dos matrimonios. Total, que ella dejó herederos, bueno, su marido era primo segundo suyo. Dejó heredero a un sobrino nieto de su marido, que era pues un sobrino, nieto suyo. Y le dejó el palacio, y por eso al palacio se le ha llamado, y se le llama Palacio Salazar. Cuando ha sido desde el... Bueno, en realidad el palacio se pone... Una cosa curiosa es que el que hace el Pedro Álvarez Quintano, que hace el palacio, acabó el palacio, pero no se fue a vivir a él. En su testamento y en su inventario de bienes se habla del palacio, pero él murió aquí, no llegó a habitarlo. Misterios insondables. Bien, luego ya otro pequeño toque, ya final, los Quintano. ¿Por qué aparecen los Quintanos aquí? Pues a través de otra familia que se apellidaban Sotila, que eran de Peñacerrada, y uno de sus miembros había estado muy metido en la corte relativos con el duque de Sesa y los marqueses de Poza de la Sal, que estaban relacionados familiarmente con el conde de Salinas, aparte de que por la Sal siempre Salinas de Añana y Poza han tenido una relación tremenda, pero en este caso había parentesco. Y luego el Diego Quintano era administrador de la duquesa de Sesa, que era de la marquesa de Poza. Entonces se conocieron en el tal y se casaron. Ella llevaba una dote de $500,000 de reales, que era una barbaridad. Llevaba 2 casas, una pequeñita aquí, que está muy arreglada, es una casa muy bonita, después de la iglesia la primera, y otra casa en este barrio, porque su padre, su abuelo de Peñacerrada, se había establecido en La Bastida y había hecho la primera casa de aquí, que no sé si... ¿Qué es esta? La casa que luego de los Quintano pasó a la familia Pobes. Hoy día es un hotel de turismo, se llama Solar de Quintano, me parece, y sigue en poder de la familia. Entonces, el Quintano ya se establece en La Bastida y van viviendo, siempre aquí. Cuando vino el abuelo de la señora Sotila aquí, pues esto debía estar ya bastante difícil de conseguir solares. Entonces se fue aquí, que esto debía estar desierto. Porque después de casados, compraron casas y casas y casas y llegaron a tener toda la calle entera, era de los Quintano. Bien, con esto yo creo que cerramos el ciclo y bueno, os invito a leer con tranquilidad porque realmente el libro es de una densidad tremenda, porque tiene muchísima información y bueno, espero que disfrutéis con él. Gracias. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, y está en mi mano. Bueno, pues está todo claro. Pues adelante.